Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Prevención TV en su 9ª temporada en el aire. Bueno, el programa de hoy es un compromiso asumido en programa previo. Nos quedó una parte importante por hablar de tabaquismo y cesación tabáquica. Recordarán los que vieron el programa que hicimos una actualización del tema, que esa actualización transcurrió por caminos no muy habituales en cuanto a los números, la prevalencia, las ganancias que le dejaba puntualmente a algunos estados, y no llegamos a terminar casi ni a empezar lo que es cesación tabáquica en sí. Entonces la idea de este segundo programa es retomar de alguna manera la cesación tabáquica en sí, los mecanismos, los distintos caminos existentes, y por otro lado completar lo que nos quedó sobre el efecto deleterio, sobre el efecto dañino que tiene el cigarrillo sobre el organismo. Así que luego de un breve corte estamos con Javier charlando del tema. Bueno, en el último programa Javier había comentado qué pasa cuando un paciente llega a su consultorio. Había hablado de que existía un ABC para introducirse en el tema. Había una serie de estudios que él les pedía a sus pacientes cuando ese paciente entraba a consultorio. Y había comenzado a hablar de que cuando ese paciente decidía de alguna manera tomar las riendas y resolverse a dejar de fumar, él le pedía a ese paciente una primera etapa antes de medicarlo, en la que le pedía una suerte de muestra, ¿sí?, de fuerza de voluntad para esto. Javi, ¿querés volver a charlar sobre el tema, recordarnos los estudios del ABC? El ABC de la cesación tabáquica, muy buenas tardes para todos. El ABC de la cesación tabáquica, el A es averiguar. Cuando viene un paciente al consultorio, nosotros somos cardiólogos, sabemos que el cigarrillo es el factor de riesgo independiente más importante que genera mayor mortalidad en forma individual. ¿Por qué? Porque genera enfermedad coronaria, EPOC y cáncer. Con lo cual los americanos han hecho una estadística, han comparado con la hipertensión, con la diabetes, con la dislipemia, con la obesidad, con el estrés. El que mayor mortalidad tiene en forma individual es el tabaco. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer como médicos, sea de la especialidad que sea, es preguntar si ese paciente fuma o no fuma. Eso ya estamos averiguando, por eso el A de averiguar, si el paciente es fumador o no fumador. La segunda es darle, si en el caso afirmativo que el paciente sea fumador, aunque no haya venido por una consulta de cesación tabáquica, hacerle un breve consejo. Sería conveniente de que usted pudiera abandonar el cigarrillo, le explicamos esto de la mortalidad, le hablamos de todas las sustancias tóxicas que ahora las vamos a nombrar, que tiene el humo del cigarrillo, y dejarle como una inquietud, que empiece a contemplar. Para nosotros se llama la etapa precontemplativa. Precontemplativa es que el paciente viene a la consulta pero no tiene la mínima idea ni las mínimas ganas de dejar de fumar, pero bueno, desde nuestra pregunta si fuma o no fuma y desde nuestro consejo que deje de fumar, por ahí le crea una inquietud y decir, ¿por qué? Si hay gente que puede, hay herramientas como para dejarlo, ¿por qué yo no voy a poder dejar de fumar? Por otro lado, les digo, en la Argentina se ha caído un poquitito el número de fumadores, lo cual nos pone contentos. No estamos en el 39%, estamos un poco menos de eso. Y tiene que ver también con la conciencia de la gente. Creo que está tomando conciencia. Primero se comenzó con los espacios para fumadores y no fumadores, lo cual a los fumadores los ponía muy nerviosos, pero evidentemente hay algo que es muy importante que ustedes lo sepan, es que en la Argentina se mueren entre 4.000 y 6.000 personas que son fumadores pasivos. No es una cifra baja. Por lo tanto, nadie tiene derecho a envenenar, a intoxicar a otro paciente, o a otro familiar, o a otro amigo, o a alguien que está en una institución cerrada. Por lo tanto, los espacios de fumadores y no fumadores deben respetarse, y lo lógico sería que en lugares públicos, directamente públicos y cerrados, no haya cigarrillo. Y el C del ABC de dejar de fumar es directamente ya la cesación tabáquica. Es decir, ese paciente que vino a una consulta
por hipertensión, por lo que sea en nuestro consultorio, y que nosotros dejamos un mensaje pendiente en él para que dé vuelta en la cabeza, que es, ¿por qué no? Si la gente, hemos tenido tanto éxito con mucha gente, ¿por qué yo no puedo dejar de fumar? Yo sí lo voy a lograr. Entonces, por ahí ya la segunda etapa, viene el paciente directamente ya contemplando la posibilidad de dejarlo. Entonces me dice, bueno, doctor, vengo para que me explique en qué consiste el tratamiento, a ver si yo puedo adaptarme, hacerlo, de qué forma es, cuánto dura. Esas son las preguntas que el paciente hace. Entonces, bueno, nosotros preguntamos al paciente cuánto tiempo de fumador tiene, cuántos cigarrillos consume por día. Eso es una pregunta muy importante porque hoy día consumir 6 cigarrillos se considera un gran fumador. Piensen que estamos hablando de menos de medio atado. O sea, eso hoy día es un gran fumador. Y depende del monóxido de carbono, es decir, nosotros con un coxímetro hemos hecho unas jornadas de prevención en la cual llevamos el aparatito para poder dosar el monóxido de carbono. El impacto en los fumadores es totalmente distinto. Algunos que por ahí fuman 15 cigarrillos o 20 tienen un nivel de monóxido de carbono determinado y otros que fuman menos por ahí tienen un nivel más alto. Así que eso es muy individual. Lo concreto es que generan monóxido de carbono y esa es una sustancia tóxica. En realidad el cigarrillo es una intoxicación crónica. Ese es el concepto. Uno está intoxicado en forma crónica. Y porque se autointoxica, es decir, nadie lo está intoxicando, usted mismo está tomando la decisión de intoxicarse. ¿Se intoxica con cuánto? Con 4.870 sustancias tóxicas que tiene el humo del cigarrillo, 50 de las cuales son cancerígenas, aparte del monóxido de carbono y de la nicotina. Una barbaridad. Y si yo le planteo al paciente, ¿usted fumaría el agua de la batería del auto? No, doctor, sin embargo lo está consumiendo. ¿Usted fumaría amoníaco? No. Y sin embargo lo está consumiendo en el cigarrillo. Entonces, eso le va haciendo un clic en la cabeza y le va haciendo tomar una conciencia. Entonces, una vez que el paciente ya viene directamente para cesación tabáquica, entonces ahí nosotros ya lo encaramos de otra forma. El paciente ya viene preparado y tiene la decisión fundamental de dejar de fumar. A ese paciente nosotros le pedimos estudios. Repetimos los estudios que habíamos mencionado la vez pasada, que son, en principio le pedimos un laboratorio, fundamentalmente más que un laboratorio, una radiografía de tórax primero. Lo mandamos al neumonólogo para hacer una espirometría y le sacamos un electrocardiograma. Eso es algo básico. Y una rutina general de sangre, si cabría la posibilidad o el paciente vemos que es un fumador muy importante, le hacemos una rutina general también de sangre. Pero con esos 3-4 elementos nosotros ya podemos empezar el tratamiento. Voy a hacer una salvedad acá. Javier planteó que pide los estudios que pide. ¿Qué pasa si alguno de los estudios sale mal? El paciente va a seguir con la cesación tabáquica, simplemente habrá que tratar el problema que haya surgido, más allá de que el paciente deje de fumar. Y aparte nos sirve de punto de partida de donde arrancamos con el paciente, porque la mejoría es tan notable que nosotros al año o a los 6 meses le repetimos esa espirometría, la radiografía de tórax y notamos cambios importantes ya. O sea que eso desde el punto de vista motivacional para el paciente es muy importante porque el esfuerzo que está haciendo se ve reflejado en la espirometría que mejoró. Él se da cuenta de que por ahí al caminar antes se fatigaba y ahora logra caminar más cuadras sin fatigarse. Y si usted es mujer, el cambio lo va a notar en la piel. Claro, exactamente. Tengo una doctora muy querida del sanatorio que fumaba 3 paquetes de cigarrillo por día. Logró dejar el cigarrillo con lo que vamos a seguir charlando y esa doctora hoy día parece la hermana menor de aquella otra que estaba atendiendo. Es decir, ¿por qué es eso? Porque la piel recibe más oxigenación, por lo tanto tiene otra textura, tiene otra calidad, mejora notablemente. Y entonces
Ese es otro beneficio, hay menos arrugas y demás en la mujer. En la mujer es más fácil convencerla por ese lado que por los beneficios que le puedes provocar por otro lado, pero la estética les importa y mucho, y créanme que la textura de la piel es un cambio notable también en eso. Y lo otro que le hacemos pedir al paciente es algo que es muy importante, que es ese primer cigarrillo de la mañana, ¿a qué hora lo fuma? Si el paciente lo fuma a las 7 de la mañana, tengo la estadística ahora, me sorprendió, pensé que era más, el 7% de los fumadores fuman su primer cigarrillo 5 minutos después de haberse despertado. Ese es el cigarrillo que marca el grado de adicción, es el cigarrillo más importante del día. Ese es el cigarrillo incontenible, no es el de después de comer o el después de hacer el amor. No. El más importante es el primer cigarrillo de la mañana. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los receptores nicotínicos del cerebro se quedan sin combustible y lo primero que hacen es decirnos, mandame combustible que arriba me quedé sin nosotros nos quedamos sin tiempo. Y nos quedamos sin tiempo. Así que vamos a un breve corte. Y nos metemos de lleno en el tratamiento ya. Pump it up while your feet are stumping and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at, and you find out if you do that. A place to stay. Get your booty on the floor tonight, make my day. A place to stay. Get your booty on the floor. Somos FEMEVA Salud. Te ofrecemos la mayor y más amplia cobertura. Visita nuestra nueva y moderna sede, donde podrás conocer planes a tu medida, utilizando tus aportes o afiliándote de forma directa. Llámanos al 0800-333-3032. Bransen 309 en Quilmes. Superintendencia de Seguros de Salud. RNMP 414124. Bueno, volvemos del corte y estábamos planteando que hay un cigarrillo muy adictivo que es el primero de la mañana. Ese que usted se levanta y antes de los 5 minutos necesito fumar. Javier estaba explicando antes del corte las razones de esta necesidad, que no son ni más ni menos que mientras usted duerme no fuma. Entonces, ¿qué le pedimos al paciente? Lo motivacional del paciente es que ese primer cigarrillo de la mañana, si lo fuma a las 7, ni bien se levanta, lo lleve a las 10 de la mañana, o sea, 3 horas después. Esto que parece tan simple para un fumador que tiene ese mensaje, que ni bien se levanta, le está mandando la información de que necesita combustible, alargar 3 horas el cigarrillo es bastante difícil de lograr, pero lo logran los pacientes cuando están convencidos de que se tienen que sacar el cigarrillo de encima. ¿Qué tiempo le pedís para esto? 15 días.
¿Qué pasa 15? si viene y te dice, doctor, no puedo? Bueno, entonces todavía no está preparado. Yo no le voy a dar las pastillas porque el paciente todavía no logró ese objetivo. Tiene que tener más convencimiento. Y eso tiene un porqué, porque el éxito del tratamiento depende de ese alargamiento del primer cigarrillo de la mañana. Eso lo hemos visto claramente. Aquellos que lo logran, después logran dejar de fumar. Aquellos que no, que han fumado, que han hecho trampa o dicen, la verdad no pude, doctor, todavía no estoy preparado. Bueno, lo esperaremos, seguí haciendo el intento. Cuando logres los 15 días, ya tiene un laboratorio hecho, tiene la espirometría, tiene la placa de tórax, tiene su electrocardiograma. Cuando vos logres los 15 días alargar ese primer cigarrillo de la mañana, me volvés a ver y ahí charlamos sobre la terapéutica. La terapéutica es muy amplia. Nosotros tenemos desde chicles de nicotina, parches de nicotina, aerosoles de nicotina, alguna sustancia antidepresiva que se usa, que es el bupropión, que no se conoce el mecanismo de acción, pero bueno, ayuda a que el paciente pueda dejar de fumar. Y fundamentalmente lo que nosotros utilizamos es la vareniclina, que podemos decir el nombre porque no hay ninguna competencia en la que es el Champix. Seguramente ustedes lo habrán escuchado nombrar por alguno que dejó de fumar y demás. El Champix, el tratamiento completo del Champix, a diferencia de las otras terapias, que son menos efectivas que el Champix, porque el Champix es de una planta vegetal, se extrajo la vareniclina, que actúa a nivel de los receptores, tiene 20 veces más afinidad por los receptores nicotínicos, por lo tanto desplaza lo que tendría que ocupar la nicotina ahí, pero a su vez es un agonista parcial. ¿Qué quiere decir? Me bloquea el receptor, pero también lo estimula. Entonces no tengo mensaje cerebral de que estoy deprivado del cigarrillo. Eso es muy importante para el paciente, porque el paciente va increciendo un nerviosismo, una tensión, cuando quieren por sí solo dejar el cigarrillo, ¿no? Cuando tienen la pastilla, esa pastilla me evita toda esa ansiedad, esa carga de irritabilidad que tiene el paciente que va a asesinar a alguien porque le falta el cigarrillo. Es el síndrome de abstinencia, digamos. Es el síndrome de abstinencia que puede durar los 2 primeros meses. El tratamiento de punta a punta dura 3 meses. O sea, le damos un mes más y algunas veces los pacientes, cuando no están todavía con mucha fortaleza, a pesar de haber estado los 3 meses sin fumar, por ahí me dicen, doctor Egido, necesitaría un mes más de tratamiento, le damos un mes de tratamiento más. Y en el paralelo con esta medicación, nosotros le recomendamos, obviamente que nosotros preferimos esta medicación no porque se nos ocurre, sino porque una vez que el paciente logró el objetivo de alargar ese primer cigarrillo, ya tenemos el 60% del tratamiento solucionado, porque ese es el más adictivo de todos, y logramos entre un 70 y un 80% de lograr dejar de fumar. En cambio, los chicles, los parches, los aerosoles, está entrando la nicotina por otra vía, no nos destetamos de la nicotina, con lo cual el paciente siempre tiene esa cierta adicción a la nicotina que no se desteta del todo, y el bupropión es una sustancia que nosotros preferimos no usarla, porque primero no se conoce su mecanismo de acción y tiene muchas interacciones. La ventaja de la vareniclina es que yo la puedo asociar con cualquier remedio, no tiene interacciones. La excreción es renal, si el paciente tiene patología renal, es decir, una disminución del filtrado glomerular, o sea que ese riñón funciona menos, adecuamos la dosis, en vez de darle 1 miligramo 2 veces por día, le damos 1 miligramo dividido en 0,5 y 0,5. Eso sería la indicación para los pacientes que tienen renal. Y después, los pacientes que no tienen insuficiencia renal, absolutamente lo pueden tratar con cualquier combinación, pueden con protectores gástricos, con antihipertensivos, no se metaboliza por el citocromo P450, como el bupropión que está en el hígado, eso, así que en ese sentido es muy noble. Paralelamente con eso, al paciente hay que instruirlo en determinadas cosas. Hay que preparar la casa. Si es el único fumador, bueno, se retira todo lo que sean ceniceros. Si el cónyuge fuma, va a tener que fumar fuera del domicilio, no tendrá que haber cigarrillos a la vista, ni colillas de cigarrillos, o sea, hay que preparar la casa. En paralelo con esto hay que decirle al paciente que empiece a caminar,
que tiene dos objetivos. Uno, cuando deja de fumar, por ahí gana algunos kilos, 1, 2 o 3 kilos de más podemos incorporar, porque el cigarrillo lo que hace es aumentar el metabolismo. Uno dice, me fumo un cigarrillo para tranquilizarme, es al revés. Aumenta las catecolaminas, genera aumento del cortisol, etcétera, etcétera, me sube la presión, nuestro endotelio está vulnerable para que entren placas de colesterol y me genere una enfermedad coronaria a largo plazo. Así que nosotros le aconsejamos al paciente que empiece a hacer un régimen de caminatas, que le sirve como cable a tierra, por un lado la caminata, y por otro lado evita que esos kilitos de más que pueden aparecer con el tratamiento no sean tantos. O sea, sugerí fundamentalmente para ese momento que temen todos, que te dicen, Colombo, dejé de fumar y engordé, o empecé a engordar. Claro, pero ya lo preparamos, claro, ya lo preparamos. Caminata aeróbica, todo trabajo aeróbico, fundamentalmente trabajo aeróbico. Porque aparte se va a dar cuenta de que tiene una capacidad distinta el paciente. Es decir, al no fumar, se va a notar que antes esa caminata que le costaba y hacer 100 metros, 200 metros, ahora está viendo que puede alargar la distancia y ya no le genera tanta fatiga. Déjame volver al tratamiento, al tratamiento de la vareniclina. Comentaste que eran 3 meses, que podría haber un opcional de 4 si el paciente sentía la necesidad. Primero, ¿qué margen de éxito tiene? Entre el 70 y el 80%, como comentaste antes. Como comenté antes, si el paciente logra manejar ese primer cigarrillo de la mañana. ¿Qué pasa si el paciente deja de fumar, pongamos 1 año, y por circunstancias X de la vida, después de 1 año, vuelve a fumar? ¿Se puede retomar el Sí, se puede tomar. ¿No hay contraindicación en este sentido? Sí. Y no se hace el tratamiento completo en ese caso. En una recidiva, por ahí 1 mes o 2 meses de tratamiento, si el paciente es consciente de eso y no, obviamente vuelve a consultar, metí la pata, tuve una desgracia, porque siempre hay alguna excusa, falleció algún familiar, un amigo, alguien, y toqué el cigarrillo de nuevo. Es decir, siempre hay algún factor que nos puede estimular para volver a retomarlo, el cigarrillo. El cigarrillo es para el fumador como el alcoholismo para el alcohólico, ¿no? Es decir, en general, algunos te dicen, siempre siento el olor al cigarrillo y me agrada, y otros te dicen, ahora no lo puedo ni ver. 50 y 50 es eso. Pero aquel que le gusta o siente el gusto y le provoca una inquietud de por ahí prender un cigarrillo, que trate de evitarlo, que no lo prenda el cigarrillo, que no lo toque. Hablando de esto y yendo ya al tratamiento, ¿qué pasa si el paciente fuma o siente necesidad de fumar durante el tratamiento? Bueno, durante el tratamiento nosotros hablamos de lo que se llama la primera semana, primera y segunda semana se llama kit de inicio. Hoy día las pastillas vienen para 1 mes el kit de inicio, pero viene claramente marcado. El kit de inicio es así. La primera semana de tratamiento del paciente toma una pastilla a la mañana el lunes, otra pastilla a la mañana el martes, otra el miércoles, el jueves toma mañana y tarde, el viernes mañana y tarde, el sábado mañana y tarde, y el D es el día D de dejar, domingo, dejar. Esa semana él va a convivir con el cigarrillo y va a tomar las pastillas. Para que se entienda bien, durante esa primera semana puede fumar y va con las pastillas. Y no significa fracaso del tratamiento. No, está permitido. Pero a partir de la segunda semana es libre de tabaco. O sea, la dosis es acumulativa, porque esa de 0,5 miligramos es a la mañana y a la noche, y a partir de la segunda semana y por el término de los 3 meses es 1 miligramo a la mañana y 1 miligramo a la noche. Siempre con algo de comida para que no le caiga mal al estómago. Es decir, no hay que tomarlo en ayunas el remedio. O sea, desayuna y cena con la pastilla. Un tip importante, porque con más de una medicación pasa que el paciente abandona porque justamente, doctor, me cae mal. Entonces es algo importante de saber. Bueno, nos están haciendo señales. Creo que hemos contemplado más o menos el tratamiento. Si no le quedó claro, en esas charlas, cuando nosotros estemos en contacto con ustedes en forma directa a través de Instagram, haciendo una transmisión en la cual ustedes nos pueden preguntar, nosotros vamos a ir contestando todas las preguntas. Alguna duda que quedó sobre este tema la podemos aclarar. Vamos a hacer hincapié, vamos a aconsejar que dejen de fumar al que está fumando, cómo hacerlo, cómo encararlo, a quién tener que ir a ver.
Así que bueno, nos vamos breve corte y cerramos el programa. Bueno, hemos llegado así al final del programa de hoy. Era cumplir un compromiso que habíamos asumido, era hablar una vez más de cesación tabáquica más que de tabaco en sí. Esperamos que les haya gustado. Javier aclaró antes de cerrar el bloque anterior de qué manera nos vamos a conectar para resolver cualquier duda que ustedes tengan sobre el tema. Así que sin nada más, que agradecerles la fidelidad, que sigan ahí, tanto ustedes como los sponsors. Los esperamos en una nueva emisión dentro de 7 días. Muy buenas tardes y hasta entonces. Anótense las preguntas que quieren hacer y más adelante, cuando estemos ya con Instagram en videoconferencia en vivo, nos hacen la pregunta que ustedes quieran y nosotros con mucho gusto le vamos a responder. Que tengan muy buena semana y nos encontramos dentro de 7 días en una nueva edición de Prevención TV. Hasta entonces. Hasta entonces.